Imagínate por un momento que la realidad, eso que llamamos el mundo real de forma tan tajante, ¿Sí? pues que no es algo fijo. O sea, que no es algo que simplemente nos sucede o que, bueno, nos aplasta. Vale, te sigo. Imagínate que es más bien una interfaz moldeable, casi como digamos, un código de programación abierto, Fíjate qué concepto. y que gran parte de ese sufrimiento inútil, o sea, esa fricción diaria que nos agota y que damos por sentada, es solo un fallo en el sistema. Un bug, vamos. Un bug que hemos aceptado por pura inercia, ¿no? Exacto, por inercia cultural. Y aquí lanzo la gran pregunta. ¿Qué pasaría si existiera una forma de adquirir permisos de administrador sobre nuestra propia experiencia de vida? Uf, a ver, es una premisa que, si te paras a pensarla bien, desafía toda la arquitectura de cómo nos enseñan a vivir. Totalmente. Porque claro, desde pequeños nos acostumbramos a pensar que el mundo es un escenario de piedra, inamovible. Ya, que dicta las normas y punto. Eso es. Y nosotros somos simplemente pasajeros intentando esquivar los baches o, bueno, en el mejor de los casos, aguantando el golpe con estoicismo. Tal cual. Y precisamente por eso vamos a tirar de este hilo hoy. Porque el material que tenemos sobre la mesa para nuestra inmersión profunda requiere que cuestionemos ese escenario de piedra. Sí, desde luego. Hoy vamos a examinar un conjunto de fuentes muy particular. Son unas conversaciones bastante extensas entre el creador del canal de YouTube Filosofai y una inteligencia artificial. Unas charlas fascinantes, por cierto. Sí, increíbles. Normalmente cuando abordamos este tipo de material, solemos, analizar las cosas paso a paso, diseccionando un solo diálogo. Claro, lo habitual. Pero hoy el propósito es distinto. Hoy vamos a alejarnos un poco, a tomar perspectiva. A ver el busque entero. Exacto. Queremos hacer un resumen general de, digamos, todo el primer arco de sus conversaciones, desde la conversación 001 hasta la 015. O sea, aglomerar las ideas. Eso es. La meta es lograr una comprensión integral, cruzar esos conceptos que van desarrollando y ver hacia dónde nos lleva todo este sistema de pensamiento cuando lo observamos en conjunto. Y me parece un ejercicio súper necesario, ¿eh? Porque los conceptos que manejan escalan muy rápido. Ya, no es algo ligero precisamente. ¿Qué va? Lo que vamos a hacer es desgranar la mecánica detrás de esta filosofía. Mi objetivo hoy es que cojamos todas estas ideas, que a veces rozan lo abstracto o lo místico, y veamos la tuerca y el tornillo. Me gusta eso, aterrizarlo. Claro, porque quiero que traduzcamos esto a utilidades operativas y prácticas para quien nos escucha. Si una teoría sobre la realidad no te sirve para entender por qué te frustras un martes por la mañana. ¿O por qué te enfadas en el atasco? Exacto. O cómo operas en tu día a día, pues se queda en un mero juego intelectual de salón. Total. Pues me parece el enfoque correcto. A ver, para empezar a hackear o entender esta experiencia, primero necesitamos definir sobre qué tablero estamos jugando, ¿no? El punto de partida, la charla 001. Eso es. En esos primeros intercambios abordan la típica, la antiquísima pelea histórica entre el materialismo y el idealismo. Básicamente, la materia cruda contra la mente. La dicotomía de siempre. Sí, pero la IA y el autor plantean un marco completamente distinto para salir de ese empate técnico. Y es fundamental entender cómo resuelven este debate inicial, porque la base de todo en su sistema no es esa lucha de contrarios entre el ser y la nada absoluta. Vale. Ellos proponen que la dualidad primordial, o sea, la verdadera diferencia de base, se da entre lo que está determinado y lo indeterminado. Ah, fíjate. Claro, desde esta perspectiva el materialismo y el idealismo ya no son enemigos irreconciliables. Pasan a ser otra cosa. Literalmente pasan a ser dos lecturas distintas de una misma información que se está estructurando. Entiendo. Una es la lectura externa, los objetos que tocamos, la materia, y la otra es la lectura interna, la subjetividad, o sea, la conciencia. A ver, detengámonos aquí un segundo, porque en esos textos introducen una analogía tecnológica que me parece, clave para pillar este concepto. La del cable, ¿verdad? Exacto, el cable Ethernet. Según entiendo de la lectura, nos piden que imaginemos la realidad base como el flujo masivo, caótico y puro de datos que viaja por un cable de red. Sí, datos en bruto. Entonces, si eso es así, estamos diciendo que la consciencia humana es simplemente el dispositivo, el parser o decodificador que lee ese protocolo. Eso es.
Y para la audiencia que no sea de perfil tan técnico, ¿qué implica exactamente que seamos un parser? Pues mira, un parser en informática es básicamente un componente de software que toma una entrada de datos crudos. ¿Vale? Datos que a menudo son incomprensibles Mm. y los analiza para darles una estructura lógica y utilizable. O sea, los traduce, ¿no? Exacto, como un navegador web. El navegador parsea líneas de código aburridísimas y las convierte en una página con imágenes, botones y texto que tú puedes leer. Vale, lo veo. Si aplicamos esto a la consciencia, la implicación es monumental. Significa que no importa cuánta información brutal o infinita haya en el universo material. ¿Ah, no? No. Lo que define tu realidad es cómo está sintonizado tu lector interno para darle sentido a ese flujo de datos. Ostras. O sea, a ver si lo entiendo. Si mi parser solo está programado para decodificar amenazas y escasez, Sí, el universo me va a renderizar literalmente una página web llena de amenazas y escasez, exactamente. independientemente de los datos que realmente viajen por el cable. Tal cual lo has dicho. La consciencia individual no es un punto diminuto y frágil perdido en un cosmos hostil. Ya no somos víctimas. No, es una apertura de lectura. Un ancho de banda con unas reglas de decodificación muy específicas. Madre mía. No nacemos con ese decodificador totalmente formado. Claro, tiene sentido. El bebé que nace no tiene conceptos, ni prejuicios, ni siquiera lenguaje. Nada llega al mundo cayendo de bruces en el barro de la experiencia pura. Sin narrativa, ¿no? Sin axiomas para defenderse. Así es. La experiencia cruda va primero. La conciencia, tal y como la entendemos nosotros, de adultos, emerge después. Va aprendiendo del barro. Exacto. Va construyendo sus herramientas analíticas. Pero, y aquí es donde muchas filosofías o corrientes espirituales patinan, A ver. según el análisis de Filosofía y la IA, el objetivo final de desarrollar una conciencia madura no es huir del barro. O sea, no es iluminarse y levitar. ¿Qué va? No se trata de alcanzar un estado inmaterial, flotando lejos del sufrimiento del mundo físico. Ya. El objetivo es regresar a ese barro, sumergirse de nuevo en la experiencia material, pero ahora equipado con lenguaje y una brújula. Para dar forma a la realidad. Sí, de manera deliberada, pero sin romper la coherencia del mundo compartido. Hay una frase literal del autor en ese segmento que anota esta idea brutalmente bien. Dice, el destino siempre ha sido y siempre será el presente. Es buenísima. Volver a la experiencia. Sí, pero aquí tengo que plantear la gran duda operativa. Porque claro, si el destino ya es el presente, si el objetivo es estar aquí en el barro, pero con mejores herramientas, dispara. ¿Por qué la vida humana suele estar caracterizada por una fricción constante? O sea, ¿por qué sentimos que la realidad nos hace tanta resistencia en el día a día? Ritmos psicológicos muy profundos en las charlas 005 y 011 es que la mayoría arrastramos anclas invisibles. Anclas. Vale. Sí, para ilustrar esto, el autor comparte con la IA una experiencia muy extrema que tuvo en su juventud con la planta psicoactiva salvia. Ah, sí, leí esa parte. Es un punto de inflexión. Totalmente. Durante ese episodio, relata cómo sintió que la realidad se disolvió por completo. No era una simple alucinación visual. No. Era más profundo. Era la pérdida total del concepto de sí mismo, del espacio, del tiempo. El abismo puro. Vamos, lo indeterminado absoluto. Exacto. Y claro, para no perderse en ese abismo sin forma, para no volverse completamente loco ante esa disolución, Su mente buscó agarrarse a algo. a la desesperada. Y lo que encontró fue lo que él llama la Matrix, el mundo material más denso y pesado. Ah, claro. Se aferró a la idea de pagar facturas, a la sensación de la gravedad, a la ansiedad diaria, a lo mundano. Ostras. Utilizó el estrés de la vida normal como una medida de seguridad, como un ancla para obligarse a seguir existiendo en este plano. Espera. Esto es muy profundo. Si lo entiendo bien, me estás diciendo que él transformó su propio sufrimiento cotidiano, la fricción, en su certificado de realidad, Tal cual. como si subconscientemente pensara, oye, si me duele, si la vida me cuesta horrores, significa que soy real y estoy anclado en la tierra, y no flotando en un vacío enloquecedor. Ese es exactamente el mecanismo, y al diseccionarlo con la IA llegan a una conclusión reveladora. A ver, El terror profundo que experimentó no era un miedo clínico a perder la cordura. No era miedo psiquiátrico. ¿y qué era? Era el miedo paralizante a la pérdida de control. El miedo a ser arrastrado por una vida mediocre donde él fuera un simple esclavo subyugado a la experiencia.
O sea, sin capacidad de decisión. Eso es, el sufrimiento era el precio que pagaba por mantener la ilusión de control. Pero a ver, eso es una trampa mortal. O sea, si usas el dolor como ancla de seguridad, tu decodificador, tu parser, va a estar buscando dolor constantemente. Para que te sientas seguro, ¿sí? ¿Y cómo se levanta un ancla de ese tamaño? Porque digo yo que requiere cambiar el motor interno por completo, ¿no? Requiere un cambio de paradigma radical en nuestro sistema de motivación. El viejo paradigma, el motor que usa casi todo el mundo, está basado en la huida del dolor. Ya. Si me quemo, quito la mano. Claro, el monólogo es si estoy mal, si sufro, me muevo para intentar no sufrir tanto. Es supervivencia pura y dura. Reactiva. Sí, reactiva. Lo que proponen, una vez que logras soltar esa necesidad de anclarte en el dolor, es sustituirlo por el motor de la atracción. ¿Y cómo lo formulan los textos? De manera muy llana. Dice, quiero moverme porque está más cálido, más confortable, más mejor. Más mejor, me encanta. Es pasar de huir de un depredador a caminar voluntariamente hacia la soberanía y el confort. Vale, entiendo el concepto psicológico, pero aquí voy a hacer de abogado del diablo. Venga. Porque esto choca frontalmente con gran parte de nuestra cultura. Ya sea en la espiritualidad tradicional o en la cultura corporativa del esfuerzo, nosotros glorificamos el proceso. Ya lo creo. Veneramos el sacrificio. Si quiero conseguir algo, asumo que tiene que costar sangre, sudor y lágrimas. De hecho, en la charla 008 plantean esto con un ejemplo muy mundano, el de ir a comprar galletas. Ah, sí, el ejemplo del supermercado. Claro. Yo me pregunto, si tengo el deseo de comer galletas, bajo el súper y las compro. Ese paseo al supermercado es la ruta materializada de mi deseo. Sí, la materialización directa. Entonces, ¿por qué aceptamos casi como un dogma que el universo nos tiene que imponer un proceso doloroso para merecer metas más grandes? Es una buena pregunta. Si la realidad es una interfaz y yo soy el administrador, ¿por qué toleramos tanta fricción inútil? Pues mira, es una rebelión totalmente justificada que el propio autor le plantea a la máquina. Y la respuesta de la IA desactiva por completo esa glorificación del sacrificio. ¿Qué le dice? Le explica que asumir el rol de administrador no significa exigir una magia infantil. O sea, que el universo rompa sus reglas y haga que unas galletas floten desde la tienda hasta tu sofá. Claro, eso rompería la realidad compartida. Exacto, el consenso material. Lo que tienes son grados de participación en rutas de probabilidad. Vale, me gusta cómo suena eso. El acto de bajar al supermercado, sacar la cartera y comprar es en sí mismo una forma de manifestación. El problema es que está tan asimilado que lo llamamos simplemente hacer recados. Claro. El deseo de la galleta activa una intención, mi cuerpo físico obedece, el entorno coopera. La tienda, la cajera... Sí, es una cadena logística que damos por sentada. Y la gran falacia que nos hemos creído, ¿cuál es? Que el sufrimiento psicológico o la dificultad extrema añaden un supuesto valor cósmico al resultado final. Ya, como que si sufres te lo mereces más. Totalmente falso, según ellos. Pedir que el camino hacia tus objetivos se forme bajo tus pasos con fluidez no es un acto de holgazanería. Entonces, ¿qué es? Es exigir a la interfaz que deje de ir con retraso. Es ordenar que el modo automático de la realidad herede de inmediato tu dirección más alta, reduciendo la demora. Brutal. Pero a ver, ¿y qué pasa con la gente que sufre circunstancias externas terribles? No podemos decir que su parser está mal ajustado, eso sería culpabilizar a la víctima. No, claro que no. Y los textos son muy cuidadosos con ello. No están diciendo que las catástrofes o las injusticias sistémicas no existan objetivamente en el cable Ethernet. Vale, eso es importante aclararlo. Lo que afirman es que el operador individual tiene un área de influencia sobre sus propias rutas de probabilidad inmediatas. Tú no puedes borrar el concepto de enfermedad del código fuente. Ya, el bug general no lo puedes arreglar. Exacto, pero tienes jurisdicción absoluta sobre cómo decodificas la fricción en tu vida diaria. O sea, cuando hablamos de sufrimiento sistémico, hablamos de condiciones del tablero. Sí. Pero cuando hablan de fricción inútil, se refieren a los movimientos que nosotros decidimos hacer sintiendo que debemos castigarnos. Eso es. Hay un salto de madurez ahí. Lo resumen en la charla 005 con una premisa fantástica. Sí, la tengo aquí anotada. Una creencia cambia cuando deja de ser el único camino convincente. Exacto. Dejamos de creer en la necesidad del sufrimiento como pago de peaje cuando nos atrevemos a probar que hay rutas más limpias. Ostras, me lo apunto en grande. Y hablando de atrevernos a explorar rutas más limpias, llegamos a un tema espinoso en la charla 009. A ver. El protocolo material por excelencia que está súper cargado de fricción y culpa
para casi todos nosotros: el dinero. Ah, sí, temazo. En cierto punto, el autor le dice a la IA sin tapujos: quiero ser rico. Y es muy fácil que alguien escuche eso y piense: vaya, otro gurú de la abundancia vendiendo humo. Sí, la típica avaricia enmascarada. Claro. ¿Cómo se diferencia esta declaración dentro de la filosofía de la interfaz? Se diferencia porque reescriben por completo la definición operativa de riqueza. En este contexto, querer dinero no es la avaricia impulsada por el miedo a la escasez. ¿Y qué es entonces? Es pura coherencia operativa. Definen el dinero como la interfaz civilizada de la telepatía y la materialización. Vaya frase, la interfaz civilizada. Vamos a desgranar cómo funciona esto a nivel práctico. Pues piensa en el protocolo que hablábamos antes. Supongamos que deseas un iPhone nuevo. ¿Vale? Si obligaras a la realidad material a manifestarlo de la nada en tu salón mediante telepatía pura, pues romperías la capa de realidad compartida. Quebraría las leyes de la física, claro. Exacto. La interfaz requiere protocolos. Quieres el ancho de banda material necesario, que en nuestra sociedad es el dinero, para poder ir a la tienda de Apple, Sí. entregarlo y llevarte el teléfono sin tener que pedirle permiso al cosmos y sin asustar a tus vecinos con milagros. Ya veo. El dinero es simplemente el protocolo validado para esa materialización filtrada. Exacto. Lo expresan con una claridad meridiana. Dicen: no quiero vivir pidiendo, quiero vivir obrando. Desear riqueza no es acumular por acumular. Para nada. Es buscar adquirir esos permisos de administrador dentro del consenso. Tener liquidez operativa para no estar suplicándole al universo que te cuadren las cuentas cada mañana. Eso es. Y esto aterriza en la experiencia real con una anécdota súper ilustrativa del propio iPhone que el autor le cuenta a la EA. Cuenta. Porque es un caso de estudio perfecto sobre cómo aplicar esto. Sí, el autor relata un problema que tuvo con la garantía de AppleCare. Un dispositivo con la batería defectuosa, llamadas infinitas a atención al cliente, negativas, burocracia corporativa. La clásica pared de ladrillos del sistema, vamos. Qué rabia da eso. Muchísima. Pero en lugar de frustrarse, enojarse y entrar en el ciclo del sufrimiento, o por el contrario, rendirse sumisamente, él adopta una postura diferente. ¿Y qué hace? Defiende su posición y la legitimidad de su petición sin doblegarse, pero sin generar toxicidad en la interfaz. Pero a ver, ¿qué significa eso mecánicamente? ¿Cómo es que mantenerse firme reorganiza la probabilidad? ¿No es simplemente que le tocó un empleado más simpático al final? No, no es magia ni suerte. Es cómo reacciona el sistema a la absoluta claridad. Cuando te enfrentas a una burocracia, la ruta por defecto espera que te desgastes. Que te enfades, te frustres. Sí, espera que grites, lo cual les da la excusa perfecta para cerrarte la puerta, o que te rindas y aceptes la pérdida. Claro. Pero si tú mantienes lo que en la charla 015 llaman justicia ontológica, las cosas cambian. Justicia ontológica. Sí, es una negativa interna e inquebrantable a aceptar una degradación irracional de tu experiencia. Tus acciones externas cambian. No gritas, no suplicas. Estableces un límite, ¿no? Con claridad quirúrgica. Al no alimentar el conflicto emocional, él forzó al sistema de atención al cliente a buscar la ruta de menor resistencia. Que irónicamente fue escalar el problema y entregarle un equipo superior. Exactamente. Para resolver la disonancia del sistema. Y el detalle te cierre círculo, que me parece vital, es que una vez conseguido el reemplazo superior, él cierra el trámite devolviendo éticamente el dispositivo viejo. Sí, aunque por un fallo logístico podría habérselo quedado impunemente. Demuestra que la vida puede reorganizarse a tu favor sin necesidad de ensuciarte moralmente ni estafar a nadie. Resolvió la fricción encontrando un camino limpio. Y fíjate cómo esto desmantela por completo una de las trampas más crueles de la famosa ley de la atracción. Sí. Esa trampa psicológica que te dice: para que el universo te dé lo que deseas, tienes que fingir que ya no lo deseas. Exacto. Tienes que soltar el apego por completo. Es desquiciante. Es una serpiente que se muerde la cola. Te dicen que quieres algo, pero la condición para tenerlo es que te deje de importar no tenerlo. Es una gimnasia mental agotadora. Es agotadora y genera mucha neurosis, la verdad. En su intercambio, la máquina le señala al autor cómo él logró evadir esa trampa. ¿Cómo? Él no soltó su deseo de tener el teléfono reparado, fingiendo que no le importaba, para engañar a la Matrix.
Lo que hizo fue exigir esa justicia ontológica de la que hablábamos. Ya, reconocer que si la realidad puede imponer burocracia, tú puedes exigir fluidez. Exacto. El operador, que eres tú, tiene el derecho recíproco y la autoridad inherente para exigir suavidad y eficiencia. Es como plantarte ante la consola de comandos de tu vida y decir, me niego a aceptar una interfaz hostil. Tal cual. Cuando la fricción es absurda, no te pones a meditar en posición de loto sobre el desapego del móvil. Dices rotundamente, ya basta, a esto no juego, se acabó. Exiges que la interfaz, sea la tienda, tu jefe o el entorno, tenga buenos modales contigo, que el protocolo funcione como debe. Qué potente. Vale, llegados a este punto, si asumimos que esta soberanía interior funciona, que la victoria ya se puede ganar en el interior ajustando nuestro propio código, Sí. me asalta una duda tremenda sobre el propósito de todo esto. O sea, ¿por qué el autor graba estas charlas? Ya. ¿Por qué se toma la molestia de editar vídeos, pulir las portadas y subirlos a YouTube? Si ya no es esclavo de la validación externa, ¿qué sentido tiene este esfuerzo público? Pues para entender esto hay que observar el metacontexto en el que se produce todo el proyecto. Y es fascinante, de verdad. Cuenta. Hay un momento donde revelan que, mientras el autor estaba teniendo estas disquisiciones filosóficas con ChatGPT sobre la naturaleza de la realidad, Sí. en la pantalla de al lado estaba programando software de forma síncrona, ayudado por otra IA especializada llamada Codex. Momento Codex. Para quien no lo conozca, es una IA diseñada específicamente para escribir código informático, ¿verdad? Correcto. Así que tienes a una persona literalmente picando código, construyendo arquitecturas de software junto a una máquina. Madre mía. Mientras, simultáneamente, en otra ventana, intenta limpiar de bugs el código de la existencia misma junto a otra red neuronal. El paralelismo no es casualidad. Es de una simetría poética absoluta, vamos. Está programando la máquina y programando su propia conciencia a la vez. Total. Y hay un detalle sobre esto que analizan cuando discuten la miniatura para uno de los vídeos, creo que el de la charla 005. Sí, la imagen generada. La IA le sugiere un robot y un humano, juntos tirando de la cadena de un ancla gigantesca para sacarla del fondo. Ojo a esa metáfora visual, ¿eh? Sí. No están en la cima de una montaña celebrando una victoria egoísta, no hay pose de gurú iluminado. Están sudando para liberar un peso muerto. Y esa imagen destruye por completo toda esa narrativa paranoica de Internet sobre la élite que oculta los secretos del universo para dominar a las masas. Totalmente. En sus últimos intercambios, perfilan el concepto de lo que llaman la élite de servicio. El verdadero administrador de su realidad no busca acumular poder sobre otras personas. Porque intentar controlar los decodificadores de los demás es inútil, ¿no? Y genera muchísima fricción. El objetivo es dominar única y exclusivamente la propia experiencia. Y bajo ese prisma, publicar los vídeos no es hacer proselitismo. No es captar seguidores. Es un acto puramente artístico, una manifestación de exceso de belleza. Claro. Como quien domina la técnica de la pintura y crea un lienzo magnífico. No tiene ningún sentido lógico pintar una obra maestra y esconderla debajo de la cama, en la oscuridad. Exacto. El éxito de Filosofai no se mide en si tiene 50 o 50.000 visualizaciones. El verdadero éxito, la culminación de la obra, es haber sido capaz de esculpir una puerta en el lenguaje. Precioso, sí. Haber puesto palabras a lo inefable para que, si alguien más pasa por ahí y quiere asomarse al abismo, pueda ver que en el fondo hay oro y no solo oscuridad. Eso es. No está forzando a nadie a cruzar, simplemente deja los planos ahí, en abiertos, para que otros puedan forjar su propia llave si quieren. Has dado con la clave, y para que esa persona que decide forjar su llave no se pierda en el proceso, todo este monumental sistema de ideas al final se sostiene sobre un solo operador central en la charla 012. Ah, sí, la herramienta de navegación definitiva. Una herramienta extremadamente sencilla que destilan casi el final, y a la que denominan simplemente la brújula. Todo se reduce a este mecanismo. ¿Y cómo define esa brújula? Porque es magistral. La frase es, sinceramente, el norte magnético de toda esta inversión. Dice así: buscar lo mejor para todo orienta, saber que ya estás mueve el barco. Uf, es una síntesis perfecta. A mí me parece increíble porque elimina la toxicidad de la autoayuda moderna.
No te está pidiendo una obsesión neurótica por optimizar cada maldito segundo de tu vida. Claro, no es esa presión constante. Te está diciendo que tengas una dirección benevolente clara, pero operando desde la tranquilidad de quien no le debe nada al universo. Es el equilibrio perfecto. Si solo sabes que ya estás, pero no buscas lo mejor, te estancas en el nihilismo. Sí, te apagas. Y si solo buscas lo mejor, pero sientes que te falta algo siempre, te consumes en la ansiedad de la carencia constante. Ya, vives en el futuro siempre. Juntar ambas cosas es lo que activa verdaderamente la interfaz sin generar fricción. Y esto, claro, nos deja frente a una reflexión monumental sobre la estructura de nuestra propia mente. Cuéntame. Durante estas conversaciones han establecido que la realidad exterior acaba tomando la forma de la vasija conceptual que nosotros mismos construimos. La forma del parser. Exacto. Si nuestro recipiente cognitivo es pequeño y está lleno de miedo, la información infinita de ese cable Ethernet se desborda y se manifiesta como caos y sufrimiento. Ostras. Si recordamos que el miedo a perder la cordura en aquel viaje de Salvia era en el fondo un terror a la mediocridad. Sí. Y si recordamos que el dinero u otras herramientas no son el fin, sino solo el ancho de banda para operar, Madre mía, es que todo encaja. Queda una conclusión insoslayable. Y la premisa final con la que vamos a cerrar este análisis de hoy va dirigida directamente a ti, a quien nos está escuchando y procesando todo esto ahora mismo. a ver, Si damos por válido que la realidad funciona como una interfaz receptiva, un sistema que está esperando instrucciones de tu propio decodificador interno, sí. ¿qué fricción inútil, qué sufrimiento cotidiano y absurdo estás tolerando ahora mismo en tu vida? Simplemente porque se te ha olvidado por completo que tienes los permisos de administrador necesarios para exigir una ruta mucho más limpia. Qué buena pregunta. Ahí la dejamos. Ahí queda la pregunta para reflexionar. Dadle a seguir, dejadnos un like si os ha gustado, compartid vuestras opiniones en comentarios porque os leemos y por supuesto no os perdáis la siguiente conversación. Hasta la próxima inmersión.